Amada Iglesia de Fuego Santo, amados hermanos que nos escuchan, amados amigos, qué bendición poder compartir nuevamente la palabra con ustedes. Me da un gozo verdaderamente grande y maravilloso en mi corazón al saber que estoy compartiendo con mis hermanos a quienes amo profundamente con todo mi corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, en este precioso día, pongo esta palabra en tus manos. Soy yo un instrumento usado por ti. Quiero ser un instrumento de honra, un vaso de honra, una vasija que tú has llenado. Yo he contenido y ahora derramo sobre tu pueblo. Háblanos, dulce Espíritu Santo, porque nosotros, tus hijos, estamos dispuestos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los bendigo, amada Iglesia. Los bendigo, hermanos, y los bendigo a todos los que están conectados con nosotros en este momento. Dice la palabra en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Gracias a Dios que hoy nosotros tenemos el pastor y obispo de nuestras almas, que se llama Jesucristo, porque a Él le hemos entregado nuestra vida. Pero sí, nuestro papito Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. Y Él fue obediente. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Porque sobre sí mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿A cuál justicia? A la justicia de Dios. Porque en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. Y esto lo podemos comprobar en Romanos 3:21. La justicia es por medio de la fe. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Porque aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia. Acordémonos, amados, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Pero hay una gran noticia. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Y creo que tú y yo ya lo fuimos. Y lo que están esperando, háganlo, por favor. Porque en el Señor Jesucristo, Dios lo colocó como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él lo hace. ¿Quién? Dios. Tiene la mirada en la justicia, porque Él quiere manifestar su justicia en todo tiempo y en este tiempo. ¿Para qué? Para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros somos justificados por la fe. Y siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos disfrutar esa paz hermosa con Dios. Y también por nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque nuestro papito Dios mostró su amor para con nosotros. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vino a tiempo, llegó a tiempo a nosotros. Cuanto más hoy, estando justificados en su sangre, seremos por Jesucristo salvos de la ira de Dios. Porque acordémonos que anteriormente nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y mucho más estando reconciliados por nuestro Señor Jesucristo, somos salvos de la ira de Dios. Por esto no solamente nos gloriamos en Dios, sino también en nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con nuestro papito Dios. Amados hermanos, porque el don no es como la transgresión.
Porque está escrito que si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, aquellos que reciban la abundancia de la gracia y reciban también un maravilloso y hermoso legado que es el don de su justicia. Porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serían constituidos justos. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que si el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia mediante nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¡Qué bendición tan grande! Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque nuestro Jesucristo murió, pero ya resucitó, y la muerte no se vuelve a enseñorear más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, y en cuanto vive, para Dios vive. No permitamos el pecado en nuestro cuerpo. No permitamos que el pecado nos gane ventaja. No permitamos que el pecado nos esclavice. No le obedezcamos a sus malos deseos. Tampoco presentemos nuestros miembros como instrumento al pecado de iniquidad, sino presentémonos a Dios como vivo entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Siempre tengamos en cuenta y no permitamos que el pecado se enseñoree de nosotros, porque nosotros hoy vivimos bajo la gracia. La gracia que nos impartió nuestro amado Señor Jesucristo. Y también puedo decir, amada iglesia, que siendo esclavos del pecado, gracias a Dios que nosotros hemos obedecido y nos hemos entregado a esa hermosa doctrina en la cual hoy nosotros podemos disfrutar. Nosotros hoy hemos sido libertados del pecado por nuestro Jesucristo. Hoy somos siervos de justicia. Libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios y tenemos como fruto la santificación y como un final la vida eterna. Acordémonos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es hermosa, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa bendición, amada iglesia, es saber lo que Dios hace con nosotros. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que creer en lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no podemos desbaratar nuestra vida alejándonos de su gracia. Nosotros no podemos dejar de tener en cuenta el amor que Él tiene para con nosotros. Nosotros no podemos desechar la gracia de Dios. No podemos tomar en vano la gracia de Dios. No podemos caernos de la gracia. No podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es bendita para nosotros. Porque es por su gracia que nos podemos acercar a su trono. Es por su gracia que nos podemos acercar al lugar santísimo para alcanzar misericordia y el oportuno socorro para todas las necesidades que nosotros tengamos hoy día. Amados hermanos, qué bello es compartir la palabra de Dios. Nosotros no podemos profanar ni su palabra, ni sus mandamientos, ni sus estatutos, ni sus decretos, ni sus enseñanzas, ni su obediencia, ni su santidad. No podemos profanar tampoco su presencia en nosotros, ni su voluntad, ni su reino, ni nuestro ministerio, ni nuestra vida espiritual. Profanar es corromper, profanar es contaminar, y Él no quiere que lo hagamos. Porque nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, al monte que ardía en fuego, al monte que estaba en oscuridad, que estaba en tinieblas, que era una sola tempestad. No nos hemos acercado al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual aquellos que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Aun si una bestia tocaba el monte, era apedreada y traspasada con dardo. Tan terrible es lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero hay una buena noticia, iglesia.
nosotros nos hemos acercado es al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado también a la cantidad, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos, hechos perfectos para siempre. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del mejor pacto. Nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso nosotros no podemos desechar hoy al que nos habla. ¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros escaparemos si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Esa fue la voz que un día conmovió la tierra. Esa es la voz que hoy dice otra vez, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa frase, aún una vez, significa la remoción de todas las cosas visibles, es decir, las cosas hechas para que queden las invisibles, que son las inconmovibles. Así es que, hermanos amados, todos nosotros recibiendo hoy un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante esa gratitud sirvamos al Dios vivo, pero agradémosle con temor y reverencia, porque jamás se nos debe olvidar que nuestro Señor Jesucristo es amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros no podemos pecar deliberadamente. Nosotros no podemos seguir pecando voluntariamente, porque hay una advertencia contra el que peca deliberadamente. Porque si nosotros seguimos pecando con conocimiento, sin ignorancia, sin ignorar el pecado que estamos cometiendo, ya no hay sacrificio por el pecado. Porque ya nosotros somos hijos de Dios y hemos recibido el conocimiento de la verdad. Y nosotros no queremos que venga un juicio de Dios sobre nuestra vida. Nosotros no queremos ser adversarios de Dios por estar pecando. Y acordémonos, familia hermosa de Dios, hermanos que nos escuchan, amigos, que en los tiempos antiguos el que violaba la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Y la palabra nos enseña, ¿cuánto más crees tú o cuánto más creo yo que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Aquel que hiciere inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Y aquel que hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y tú y yo sabemos que el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo, que también es el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, el Espíritu de acción, es nuestro hermoso Consolador. Nosotros jamás podemos desconocer la palabra de Dios, porque está escrito que la venganza es de Dios. Está escrito que Dios mismo dará el pago. Está escrito que Dios juzgará a su pueblo. Y acordémonos, familia de Dios y hermosos hermanos amados, que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen ni quieren obedecer jamás el Evangelio de Dios? Porque está escrito que si el justo con dificultad se salve, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso es maravilloso que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros hacemos el bien y no el mal. Y estamos padeciendo mucho. Encomendemos nuestras almas al fiel Creador, porque Él tiene especial cuidado de nosotros. Porque su interés es perfeccionarnos cada día hasta su venida, porque Él quiere que nosotros cumplamos su propósito y Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amados hermanos,
Nosotros somos hoy hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que tú y yo vamos a hacer. Pero tenemos que estar seguros que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él en su muerte. Pero también seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es, porque Él resucitó y nosotros también resucitaremos juntamente con Él y con Él reinaremos y viviremos para siempre. Por eso el que tiene esa esperanza en Cristo Jesús se purifica a sí mismo como Él es puro. Acordémonos que cometer pecado es infringir la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y nosotros no debemos conocer sino saber que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, pero nunca cometió pecado, nunca hubo pecado en Él. Por eso si nosotros permanecemos en Él, no podemos pecar, porque el que dice que permanece en Él y peca, jamás lo ha visto ni le ha conocido. Nosotros tenemos que obrar en la verdadera justicia de Dios, porque si nosotros obramos y practicamos la justicia de Dios, seremos justos como Él es justo, porque Él quiere declararnos justos, porque Él quiere justificarnos y creo que ya nos justificó. Por eso está escrito que el que practica el pecado es del diablo. Por eso está escrito que nuestro Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, y lo hizo cuando a través de la obra redentora de la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, la quitó del medio y la clavó en la cruz, y despojó y desarmó a los principados y potestades en la cruz del Calvario, y así derrotados los hizo decir ante el mundo en su desfile triunfal, dándonos la victoria. Amados hermanos, el que es nacido de Dios, si tú y yo creemos que somos nacidos de Dios, no somos practicantes del pecado, porque la simiente de Dios está en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Acordémonos que el hombre solo puede nacer vida humana, pero el Espíritu Santo una nueva vida que procede del cielo. Así le dijo Dios a Nicodemo: no te preocupes porque te digo, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Eso es como el viento, Nicodemo, que nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Tampoco ninguno de nosotros sabemos la obra o la forma en que el Espíritu Santo actúa sobre aquella persona o hace con aquella persona que le quiere otorgar la vida celestial. Qué bendición tan grande en nuestro papito Dios. Por eso démosle gracias, hermano. Démosle gracias porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Démosle gracias porque su Dios nos ha libertado y somos verdaderamente libres. Démosle gracias porque nosotros hemos sido rescatados de nuestra pasada manera de vivir con la sangre preciosa del Cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación. Démosle gracias porque fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Démosle gracias porque por nuestro Jesucristo conocimos a Dios y creemos en Dios, porque Dios le dio la vida a resucitarlo entre los muertos y lo llenó de su gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en Dios. Démosle gracias porque hemos purificado nuestras almas por obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Démosle gracias porque hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué bendición tan grande, amada iglesia, saber lo que Dios hace con nosotros. Porque nosotros ahora caminamos en el camino, ahora conocimos la verdad. Y ahora nuestra vida ha tenido un cambio, una transformación por la mano de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y por ese camino y por esa verdad y por esa vida hoy tenemos la entrada al cielo y podemos abrazarnos con Papito Dios porque nos espera para bendecirnos por toda la eternidad. Y les quiero decir de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo está presente. Hoy nuestro Señor Jesucristo está presente. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Nuestro Jesucristo resucitó. Y nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros.
o sea, de los verdaderos bienes. Porque nuestro Jesucristo hoy ha entrado al tabernáculo, a ese amplio, perfecto y hermoso tabernáculo, no hecho por mano de hombres, es decir, no de esta creación. Y entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Pero lo hizo no con sangre de machos cabríos, no con sangre de becerros, sino con su propia sangre. Esa sangre sin mancha y sin contaminación. Y ahí nos dio un rescate eterno, porque obtuvo la redención eterna para nosotros, para ti y para mí. Déjame decirte que Él no entró al lugar santísimo por la sangre de machos cabríos ni de toros. Porque acordémonos que en ese tiempo la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de las becerras eran rociadas a las personas impuras. Y entonces las santificaban, pero quedaban únicamente limpios por fuera. ¿Qué quiere decir con esto? Que cubría el pecado aparentemente, pero no lo quitaba. Pero apareció el Hijo de Dios. Y cuánto más con su sangre, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará nuestras conciencias, nuestros corazones de las obras que nos llevan a la muerte, para que tú y yo sirvamos al Dios vivo. ¡Qué bendición tan grande! Por eso, nuestro Señor Jesucristo es el fiador del mejor pacto. Por eso nuestro Señor Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable. Por eso nuestro Jesucristo permanecerá para siempre. Él no era como los otros sacerdotes que tenían que entrar permanentemente a ofrecer sacrificio por sus pecados y después por el pueblo. Él lo hizo una vez y para siempre. Ofreció un solo sacrificio en sí mismo. Y por eso hoy tú y yo podemos disfrutar de estar en su reino, de estar en esta bendición. ¿Y saben qué, amados hermanos, amados amigos que nos escuchan, amada Iglesia de Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Aprovéchalo. Y vive hoy para interceder por todos nosotros y por ellos. Acógete a nuestro Señor Jesucristo. Que lo que Él hizo en la cruz tenga un excelente significado para ti y para mí y para todo el que está escuchando. Porque Él, nuestro Jesucristo, es el gran sumo sacerdote que tú y yo necesitábamos. El gran sumo sacerdote que a ti y a mí nos convenía. Santo, puro, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Por eso nuestro Jesucristo es el mediador del mejor pacto. Porque con su muerte nos libró de todos los pecados y transgresiones que nosotros cometimos en el primer pacto. Para que los llamados por Dios recibiéramos la promesa de la herencia eterna. ¡Qué bendición tan grande! Porque nuestro Jesucristo no ha entrado en el santuario hecho de manos, que era figura del verdadero. No, Él entró en el reino de los cielos para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no lo hizo para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con sangre ajena. No, porque si así hubiera sido, entonces a nuestro Jesucristo le hubiera tocado padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en estos tiempos finales, Jesucristo se presentó una vez y para siempre para ofrecer a sí mismo un solo sacrificio para quitar del medio el pecado, y lo logró y lo hizo. Por eso no permitamos que el pecado se enseñoree de nosotros, porque estamos bajo la gracia. Y no ignoremos esto, que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después vayan al juicio, así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá una segunda vez, pero no para cargar el pecado de nadie, sino para salvar a todos aquellos que le esperamos. Qué bendición tan grande, amada Iglesia. Por eso tú y yo no podemos quitar nuestros ojos de Jesús.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él sabía el gozo que le esperaba. Por eso sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro Señor Jesucristo es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nosotros no podemos sino mantener fijos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él no le importó lo oprobioso de esa muerte, sino que dispuso morir en la cruz. Porque sabía lo que le esperaba después, ese gozo maravilloso. ¿Y cuál fue el gozo? Que hoy ocupa el sitio de más alto honor, sentado a la derecha de Papito Dios. Por eso consideremos a nuestro Señor Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Cómo así? Consideremos a aquel que perseveró ante tanta oposición por parte de los pecadores. Si nosotros nos sentimos hoy descorazonados o fatigados, hagamos un alto en el camino y pensemos por un momento la paciencia con que nuestro Jesucristo soportó el castigo, el maltrato de sus perversos verdugos. Y después de todo, ninguno de nosotros, ni tú y yo, hemos sudado gotas de sangre en la lucha que hoy tenemos contra la tentación y el pecado. Amada iglesia, termino con esto. Hay una diferencia entre el justo y el pecador. En el Salmo 1 el Señor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón cuyo deleite es la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. Porque ese varón o esa varona será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja nunca cae, y todo lo que hace será prosperado. Pero no así el pecador, que será como tamo que arrebata el viento. Porque no se levantarán los malos en el juicio, dice el Señor. Porque no se levantarán los pecadores en la congregación de los santos. Porque nuestro Papito Dios conoce el camino de los justos, pero también conoce el camino de los malos, que es el camino de los pecadores, y perecerán. Y escúchame cuál es la conclusión. Hay una diferencia entre el pecador y el justo, pero el pecador que no se arrepiente. Nosotros no podemos decir que somos pecadores, porque si nos creemos pecadores no hemos nacido de nuevo. Nosotros somos justos hoy porque fuimos justificados en su sangre. Hoy somos justos porque fuimos justificados en la fe de Cristo por nuestro Papito Dios. Y aquellos pecadores que no se arrepienten, les espera la venida del anticristo. Y a nosotros los justos, ¿qué esperamos? La venida de Cristo. A los pecadores que no se arrepienten, les espera el tormento, el sufrimiento de la tribulación y de la gran tribulación. Y a nosotros los justos, como iglesia, nos espera el arrebatamiento. A los pecadores que no se arrepienten, les espera el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados y enviados al lago de fuego. Pero a nosotros los justos nos espera el tribunal de Cristo y seremos juzgados para recibir los grados de recompensas. Al pecador que no se arrepiente, le espera el castigo de la ira de Dios. Y a nosotros los justos nos espera el ser salvos de la ira, porque fuimos justificados en su sangre. Éramos enemigos de Dios,
Pero Cristo nos reconcilió con su muerte con Él. Ahora somos sus amigos. Y mucho más estando reconciliados, somos salvos por la vida que nos otorgó nuestro Señor Jesucristo. A los pecadores que no se arrepienten les espera la condenación eterna. A nosotros como justos nos espera la salvación eterna. A los pecadores que no se arrepienten les espera la muerte eterna. Y a nosotros los justos que nos arrepentimos y que caminamos con Cristo nos espera la vida eterna. A los pecadores que no se arrepienten les espera la separación eterna de Dios por los siglos de los siglos. Y a nosotros los justos que caminamos con Dios, que conocimos la verdad y que amamos su vida, esperamos permanecer por siempre con nuestro Papito Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Un día iremos a la eternidad. Hoy somos la novia de Jesucristo. Hoy somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Hoy nuestros nombres fueron borrados del libro de la muerte e inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Hoy nuestro Jesucristo puso en nosotros su Santo Espíritu. Nos dio la salvación. Y un día seremos transformados en cuerpos gloriosos. E iremos a contraer nupcias con nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo. Y con Él reinaremos y viviremos para siempre. Amados hermanos, amada iglesia de Jesucristo, amados amigos que se conectaron esta mañana, si han recibido esta palabra y si verdaderamente ha impactado su corazón, dígale a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón. He escuchado tu palabra. Te necesito porque estoy alejado de ti, porque no estoy en obediencia contigo, porque estoy haciendo mi voluntad y no la tuya. Ahora comprendo que te estoy desagradando. Papito Dios, en el nombre de tu amado Jesucristo, quiero que lo envíes a mi corazón para que Él reine ahora en todo tiempo. Creo que estoy a tiempo de hacerlo. Y quiero que tu Santo Espíritu venga a mi vida para que este cuerpo salga del pecado y entre a la santidad con tu Santo Espíritu. Yo te necesito, Señor. Por eso te he abierto mi corazón y te digo que te recibo como mi único Señor y Salvador. Padre Santo, enséñame tu palabra. Dime qué tengo que hacer para congregarme. ¿Qué tengo que hacer para olvidarme de mi pasado? Porque tú no vas al pasado o al diablo. Contigo tengo un presente y un futuro y un destino eterno. Gracias, Señor. Te amo y te bendigo y gracias por escucharme. Amada iglesia, un abrazo. Los amo grandemente en el amor de Cristo. Que Dios los bendiga y que pasen un principio de semana y un resto de semana felices para la gloria de Dios. Dios les bendiga.
diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún